Hay momentos más auspiciosos para contraer matrimonio, para firmar un contrato, para abrir un negocio, para hacer un viaje, para mudarnos. Definitivamente sí. Y de eso vamos a hablar el día de hoy sobre esta técnica llamada astrología electiva. Por cierto, tengo un video ya de esto con Diana Borda. Está muy bueno, está muy instructivo por si lo quieren ver. También aquí les dejo la tarjetita. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la luna dentro de la carta electiva, que es tan importante. Entonces, primero les voy a explicar más o menos cómo es que verdaderamente funciona la carta electiva o eleccional, que literalmente es escoger una carta astral del momento exacto, preciso, con hora y día y lugar, por supuesto, para llevar a cabo el inicio de un negocio o el final incluso de alguna situación, por ejemplo, también un divorcio o podría ser una mudanza al inicio de una nueva vida, pero el final de otra, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que se pueden ver a través de la astrología electiva, pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Y eso estuve leyendo apenas un libro que les dejo por aquí, que escribió, bueno, que tradujo Benjamin Dykes, que él se ha dedicado precisamente a traducir muchos de estos libros desde Persia, desde los árabes, ¿no? A libros antiquísimos de la astrología helenística, especialmente del primer siglo, ¿no? Del año 0 al año 100. Ahí hubo, bueno, muchos astrólogos muy importantes y él ha estado traduciendo gran parte de ese trabajo. Y de hecho, estudiando este libro, más bien leyendo ese libro, era impresionante cómo de verdad vivimos en un mundo completamente diferente, ¿no? Ahí, por ejemplo, hacían fechas electivas, fechas de evento ligado a la compra de esclavos, por ejemplo, luego decían, bueno, el primer encuentro sexual después del matrimonio tenía que ser en X momento, obviamente pensado para los hijos, pero entonces, por ejemplo, usaban el término de esta persona va a usar a su mujer o a la mujer. En este momento sería lo indicado, ¿no? Entonces es un lenguaje completamente distinto, difícil de entender con los conceptos que tenemos hoy, pero sumamente interesante. Y muchas de estas técnicas, muchas de estas reglas o aforismos las seguimos usando el día de hoy, porque evidentemente este tipo de astrología, así como la astrología electiva o eleccional y la horaria, pues son técnicas que se usaban antes muchísimo, ¿no? De hecho, porque antes de pronto no se sabía necesariamente la hora de nacimiento de todas las personas. Entonces, bueno, utilizaban este tipo de cartas en donde se calculaba al momento exacto, ya sea de la pregunta o al momento en el que se debía de actuar sobre alguna situación. Pero lo más importante, que lo repiten y lo repiten varios de estos astrólogos árabes, por ejemplo, es que no podemos basarnos en una carta electiva o eleccional por sí sola. Siempre tiene que ir acompañada primero de la carta natal o de una carta, una consulta horaria, por ejemplo, y con base en esa carta es una carta base, podríamos decir, puede ser una carta natal, puede ser una carta de un aspecto más mundial o mundano, pero siempre tiene que haber una carta base. Incluso se consulta primero la carta natal, y esto es lo que leí mucho en el libro, es que hay que ver primero la carta natal, de preferencia también la revolución solar, y si ambas señalan una posibilidad, por ejemplo, de matrimonio, de viaje, de un crecimiento profesional, por ejemplo, en determinado momento, en determinado año, entonces es cuando debemos de elegir, o es bueno, es propicio, elegir la mejor fecha posible, pero siempre tenemos que ver primero si está incluso la posibilidad dentro de la carta natal o de la pregunta horaria o de la carta que estemos utilizando como base. Incluso la de revolución solar podría ser. Entonces, una vez que veamos esta posibilidad, entonces elegimos, digamos, ayudamos a que esto suceda de mejor manera, de manera más auspiciosa. Y bueno, es algo sumamente interesante. Yo la utilizo mucho, por ejemplo, cuando voy a salir de viaje, ¿no? Y a lo mejor yo voy sola en una carretera, en mi coche. Entonces, quiero estar segura, por lo menos más segura de que no va a haber necesariamente un riesgo importante a la hora bueno, para muchas cosas la utilizo yo, pero generalmente, pues la mayoría de las personas, estas consultas son precisamente cuando tienen un inicio importante dentro de su vida. Entonces, puede ser desde la apertura de un negocio, desde la firma de compraventa, por ejemplo, de una casa,
desde una mudanza a otro país, el mejor día para viajar sin que haya tantos obstáculos en el camino. Recuerdo perfectamente que hace poco consulté el horario más indicado para viajar porque quería llegar rápido a mi destino y no hubo ningún horario porque estaba Saturno anteponiéndose por todos lados y efectivamente, pues me pasó todo lo saturnino, ¿no? Las carreteras bloqueadas, había llovido, entonces había derrumbes y bueno, tal cual lo decía la carta. Y de hecho, si pensamos en una carta electiva, podemos pensar en una carta de evento también. Eso es una carta de evento, una carta del momento de algo específico. Entonces, por ejemplo, la toma de posesión de un presidente podría ser la firma del contrato de independencia, que muchas veces son las cartas que se usan para decir que es la carta natal de un país, ¿no? Pero cada evento tiene su momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si salen con alguien, si tienen su primer date, ¿no? Que consideren que es el primer date y a ver qué tal puede funcionar. Bueno, se puede ver la carta de evento del momento en donde se encontraron por primera vez o donde ustedes consideran que empezó como la relación romántica y de pronto esa carta va a decir mucho de lo que se puede esperar, digamos, de esa relación, porque es como el inicio pues de un momento importante. Así que a mí me encanta la astrología electiva, me encanta la astrología horaria. Ya saben que soy muy fan y cada día más de la astrología tradicional o antigua, que me gusta mezclarla con la actual, por supuesto, porque por algo también vamos, digamos, evolucionando en nuestro conocimiento y en nuestra percepción y en nuestra conciencia. Pero definitivamente me gusta cuando algo tiene como ciertas reglas puntuales que seguir. Así que lo que hoy vamos a hacer, obviamente no me voy a meter a cada una de las temáticas ligadas a la luna porque no terminaría, pero les voy a poner algunos ejemplos muy importantes. ¿Y por qué la luna? Porque la luna, tanto, bueno, en cualquier técnica astrológica, en la astrología natal, en los tránsitos, en la revolución, en la astrología horaria, en la electiva, bueno, la luna siempre es el marcador puntual de las situaciones porque es el cuerpo que se mueve más rápido de todos. Entonces, es la que va, digamos, cronometrando o va puntualizando los momentos o va aterrizando también los eventos celestiales en momentos muy específicos. Por eso es que la luna es sumamente importante cuando estamos viendo una carta electiva, ¿no? Entonces, obviamente nos vamos a fijar en qué tipo de ascendente tiene, dónde está el regente del ascendente, que tiene que estar fuerte en una buena casa, con dignidad esencial, con dignidad accidental también, o con fuerza accidental, perdón. Entonces es muy importante el regente del ascendente y la luna siempre. Entonces hoy me voy a enfocar un poquito más en la luna y en ver cuáles son exactamente los impedimentos lunares con los que tendríamos que tener cuidado. No hay carta perfecta, no existe carta electiva perfecta, no hay. Siempre va a haber algo que no nos guste, ¿no? O de pronto va a haber un momento en el que realmente no podemos hacer mucho porque no tenemos un rango de tiempo suficientemente amplio para poder escoger. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues obviamente mitigar los daños. ¿Y cuáles son los daños? Bueno, cualquier planeta, especialmente el regente del ascendente o la luna, en cuadratura, oposición o en aspectos difíciles con los planetas a los que les llamamos maléficos, ¿no? Como lo son Marte y Saturno. Por ejemplo, yo contemplaría hoy por hoy, aunque realmente no se utilizaban anteriormente, pero para mí, Urano, Plutón y Neptuno, por supuesto, si están haciendo un aspecto muy cercano con planetas importantes en la carta, definitivamente yo los tomo en cuenta, aunque insisto, esos no se contemplaban anteriormente en la astrología tradicional. Pero bueno, los dejo para que ustedes vayan viendo qué les funciona y qué no. ¿Por qué no podemos tomar la carta electiva por sí sola? Porque pongamos el ejemplo de que a lo mejor tengo un cúmulo de planetas importantes en la casa 10 dentro de la carta electiva, en donde parece que todo está muy bien y los planetas muy fuertes, etcétera. Pero dentro de mi carta natal, yo si estoy buscando, por ejemplo, un tema de profesión, de crecer en mi trabajo, de un nuevo trabajo, etcétera, de las posibilidades de crecimiento a nivel profesional, pues a lo mejor dentro de la carta electiva los planetas están en la casa 10, lo cual pues es perfecto porque es el éxito, ¿no? Es el estatus, es el reconocimiento. Pero a lo mejor ese mismo signo yo lo tengo dentro de mi carta natal en la casa 12 o en la casa 8 y por tanto no es necesariamente positivo porque entonces probablemente nos hagamos en vez de bien, hagamos mal.
¿no? Si estamos, digamos, poniéndole la energía a esas casas que precisamente son de finales o de crisis o de cosas que no estamos viendo. Entonces, por eso es tan importante primero observar cómo están los planetas transitando dentro alrededor de la carta natal, cómo está el planeta, el señor del año, a través de las proyecciones anuales. Con todo eso tenemos que tener cuidado, lo mismo que el regente del ascendente de la revolución solar. Todo esto, insisto, son como reglas. Hay muchísimas, muchísimas reglas dentro de la astrología electiva, que por cierto, pronto daré un curso, los voy a estar mandando a través de mi correo. Así que si quieren, de hecho, les voy a proponer algo. Les voy a dejar un PDF con una lista de ciertas reglas o ciertos tips ligados a la astrología electiva. Estos no los saqué yo, estos los saqué directamente de una traducción que hizo Chris Brennan, seguramente varios de aquí lo conocerán, de el programa de The Astrology Podcast. Entonces, bueno, él tiene mucha experiencia, de hecho es parte fundamental de todo el trabajo con la astrología tradicional, pero es un resumen muy útil. Entonces, si lo quieren, les voy a dejar el link abajo para que nada más pongan su correo y les llegue automáticamente este PDF que les va a ayudar muchísimo para empezar pues, para empezar a hacer sus selecciones diarias, ¿no? De pronto puede ser muy útil, insisto, no necesariamente siempre tenemos un rango amplio, pero nos podemos ayudar muchas veces para, pues, que salga lo mejor posible, por lo menos, o lo menos peor, ¿no? Como se podría decir. Entonces, bueno, por eso es importante que tomemos en cuenta todo primero con la carta base, ¿sí? Y ya después nos ayudamos con la carta electiva. Si no, no va a funcionar porque no podemos sacarle manzanas a un árbol de peras, ¿no? Literalmente. Entonces, primero necesitamos ver cuál es la promesa natal, qué promete el año, qué promete el momento, y si vemos que hay ciertas posibilidades, entonces ya hagamos el tema electivo por un lado. Obviamente va a haber momentos en los que querramos tomar una decisión, literalmente con respecto a nuestra vida. Insisto, puede ser un viaje, puede ser algo menos importante. Y ahí, pues lo recomendable es igual basarnos en los tránsitos que estén lo mejor posible, pero dentro de la carta natal, y luego ya buscar, por ejemplo, una hora más indicada. Bueno, entonces hay muchas situaciones que se contemplan, incluso las horas planetarias, ¿no? Que son estos momentos que le corresponden en un día de 24 horas a cada uno de los planetas. Entonces, si estamos viendo un asunto relacional, pues queremos que sea de preferencia la hora de Venus, o si estamos viendo el tema de un viaje o de una enseñanza o de un aprendizaje, podría ser la hora de Júpiter, ¿no? Todo depende de lo que estamos buscando porque el planeta que represente la actividad también va a tener importancia. Pero esa es otra historia, insisto, no me quiero meter porque no es una clase como tal, pero sí les quiero dar tips muy importantes con respecto a la luna. Así que bueno, con esto yo creo que vamos de una vez a lo que les quiero presentar. ¿No? Ejemplos, de hecho, de matrimonios, especialmente de la realeza, porque son los matrimonios de los que tenemos hora, ¿no? Porque estuve buscando de personas famosas, pero solamente viene el día, pero no viene la hora del momento exacto. Entonces, no tenemos una carta electiva como tal de esos momentos, ¿no? Entonces, solamente les quiero enseñar como cuestiones básicas de matrimonios que han habido y, bueno, cómo ha funcionado con respecto, por ejemplo, a la fase lunar o a la posición de la luna, etcétera. Pero, pues nada, vamos para allá. Ok, entonces les voy a poner los ejemplos puntuales. Y algo muy importante que siempre tenemos que ver antes que todo es la faz lunar. ¿En qué fase está la luna al momento de la elección? ¿Por qué? Porque de pronto, la mayoría de las veces cuando queremos hacer o sacar una carta electiva, queremos iniciar algo nuevo. La mayoría de las veces, de repente a lo mejor queremos tener una operación para que nos quiten un tumor, ¿no? Entonces eso sería otra cosa porque queremos que finalice la enfermedad o el divorcio también queremos que finalice, lo cual sería tal vez un poco más apropiado, una luna menguante en ese caso, pero estamos hablando sobre todo de inicios, ¿ok? Entonces, cuando queremos iniciar algo como un matrimonio, un contrato, un viaje, un negocio, la compraventa, etcétera, hay muchos bemoles con respecto también a compraventas, así que esa es otra historia. Pero vamos a pensar que queremos iniciar algo que dure, ¿no? Que dure y que cada vez vaya mejor. Entonces, pues vamos a buscar que la luna esté creciente. ¿Ok? Esto es algo que siempre vamos a querer. Esta es la carta del matrimonio de Diana, ¿no? Diana y Carlos, que sabemos lo mal que salió. Y bueno, entonces definitivamente yo no sé si tenían un astrólogo
porque de verdad que pienso yo que la realeza generalmente sí hace sus movimientos basados en la astrología o así ha parecido todo. De hecho, hay algo muy interesante con esa familia, cómo han nacido o incluso muerto en temporadas, por ejemplo, de eclipses, ¿no? Que es algo, una historia. Voy a sacar un video pronto de personas famosas ligadas a los eclipses porque tienden a tener un impacto importante en la humanidad. Pero bueno. Entonces vemos como aquí la luna, aunque está fuerte en cáncer, porque está en su signo, eso siempre se quiere. Si tenemos una luna en cáncer, está buenísimo porque entonces los planetas dependen de ella. Y, o si tenemos una luna, por ejemplo, en Tauro, porque está exaltada, ¿no? O sea, queremos que la luna esté con una dignidad esencial fuerte. Así que aquí, como vemos, eso sí está bien, pero al mismo tiempo, fíjense cómo Marte está en el ángulo. No me voy a adentrar en cada uno de los detalles de la carta, pero bueno, esto es tan evidente que tenemos que contemplarlo. Está Marte en el ángulo y está de alguna manera Saturno en el ángulo, aunque Júpiter también, lo cual podría mitigar y Júpiter es algo muy positivo a tener en uno de los ángulos, ¿no? Entonces Júpiter en el ascendente, pero Marte en el ángulo, sobre todo que están haciendo una cuadratura Marte y Saturno. O sea que estos dos planetas maléficos en posiciones tan importantes, tan angulares y en cuadratura, pues definitivamente creo que no tuvieron un astrólogo, o sí, sí, el astrólogo quería que, que durara poco, ¿no? Nunca se sabe también con esas familias qué es lo que están pensando. Pero bueno, el punto aquí es que se está, si vemos la luna, pues ya está a punto de terminar su ciclo. Esto no promueve para nada, pues, el crecimiento o la durabilidad de una relación. Por otro lado, bueno, si vemos aquí brevemente, está Venus, el regente del ascendente. Venus podría ser algo positivo per se porque es un matrimonio y Venus es representante, pues, digamos, de las relaciones, ¿no? Entonces, por ese lado está bien que sea Venus, pero si vemos está en un signo que no le gusta, está en su signo de caída. Así que también otro fail. Es lo que digo, no necesariamente todo tiene que estar bien. Hay cosas que pueden mitigar. Por ejemplo, si no tenemos mucha opción y la luna está muy mal dentro de la carta natal, lo que tenemos que hacer es poner a la luna precisamente en casas en donde no se vea, donde no tenga fuerza, por ejemplo, en la casa 12 o en la casa 6 o en la casa 8, casas cadentes, ¿no? Cuando tenemos un planeta que está, digamos, dañado, hay que esconderlo. No podemos ponerlo pues en casas angulares. Y por eso mismo, este Marte, que además está pues en caída, junto al medio cielo, definitivamente no era ninguna buena opción. Entonces, bueno, la luna creciente es una buena señal para hacer que algo crezca, especialmente cuando está en trígono con el sol, es súper, súper positivo. Tenemos luego la luna menguante, que es desaconsejada para inicios, precisamente ya que representa decrecimiento, agotamiento o disminución de la energía. Puede simbolizar relaciones que se debilitan con el tiempo o que comienzan con poca fuerza vital. Esto lo vimos claramente, ¿no? Pero también es buena para dar fin a una situación. Entonces también es muy buena, por ejemplo, cuando queremos romper con un hábito, hacer un detox, etcétera, pues ahí aprovechamos la luna menguante. Tenemos la luna nueva que generalmente se evita porque no tiene luz propia. La luna siempre quiere tener luz, ¿no? Y entonces cuando estamos a ciegas, es como si está muy bien, por ejemplo, cuando queremos poner nuestras intenciones de alguna manera, pero no sabemos hacia dónde nos van a dirigir. Cuando estamos, digamos, dándole las semillas al universo y a ver qué pasa, bueno, para eso sería la luna nueva. Pero si queremos asegurar un cierto camino, no es lo mejor tener luna nueva precisamente porque no se ve, porque hay muchos temas inconscientes. Entonces se interpreta como falta de visibilidad, conciencia o vitalidad para la acción emprendida. La luna nueva es como un planeta combusto de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando está a 8 grados antes o después del sol, bueno, pues está combusta y lo mismo está quemada por el sol después. Pero ya, aunque sea que se vea un poco de luz, por eso generalmente se aconseja que después de la luna nueva se pongan o se inicien las acciones una vez que podamos ver un poco de luz, que muchas veces es alrededor del tercer día después de la luna nueva, ¿no? Y finalmente, la luna llena tampoco se aconseja porque a lo mejor, bueno, puede traer una culminación, la manifestación de un éxito o un fracaso, pero es lo mismo, hay poco control. Entonces, puede ser ambivalente, también puede indicar plenitud y visibilidad, sobre todo visibilidad, pero puede salir la visibilidad de algo que no nos guste también. Entonces,
Pasa que obviamente como la luna y el sol están en oposición con la luna llena, pues hay una tensión entre estas dos luminarias, ¿no? Entre la luna y el sol, así que puede traer menos estabilidad y ahorita les voy a poner un ejemplo de un matrimonio que se dio en luna llena, precisamente. Fíjense, ok, aquí por eso dejé otra vez las fases, porque esta es la boda de Johnny Depp y Ámbar. No tengo el horario como tal, por eso solamente me basé en esta carta ligado al tema de la luna, o más bien de la faz de la luna, porque no sabemos exactamente a qué hora se firmó el contrato. Entonces, aquí lo único que les quería mostrar es cómo se casaron precisamente en luna llena y por más que Júpiter, planeta muy benéfico, estaba ahí, ¿no? Pero no sabemos exactamente en qué casas estaban. Entonces, eso puede cambiar toda la historia si estaban en casas pues no adecuadas en ese momento también. Y además, bueno, pues la luna tampoco está en su mejor lugar, ¿no? Está en Leo, está en un signo adyacente al signo que rige, entonces es un signo que no ve a su propio signo, lo cual también es algo que no ayuda para nada. Y bueno, pues Saturno, perdón, el Sol también está en su signo de exilio, así que bueno, aquí vemos también cómo las dignidades siempre van a manifestarse de manera distinta. A lo mejor si la luna llena hubiera estado en Cáncer, puede ser que otra historia hubiera sido, no sabemos, pero digamos que hubiera ayudado un poco. Aquí definitivamente ni las dignidades ni la luna llena ayudó y vimos, bueno, supimos el escándalo que hubo con este matrimonio precisamente, ¿no? Entonces, esto era la otra cosa que les quería mostrar y aquí tengo otro matrimonio, el de Felipe y Leticia de España. Aquí ellos se casaron en luna creciente, si se dan cuenta. La luna también está fuerte en Cáncer, aunque está en casa 12, algo que tampoco se recomienda en la tradición. Pero bueno, a lo mejor hay otras cosas que mitigan esta situación, porque ellos de alguna manera me parece que ya no están bien. No sé si de hecho ya se divorciaron, pero al menos duraron pues aproximadamente 20 años o cercano a ese tiempo, ¿no? Entonces, pues estuvo mejor. ¿Y qué pasó? Pues se casaron en una luna creciente, ¿no? Además, bueno, aquí el primer aspecto que hace la luna, que es lo que tenemos que ver también, está con Mercurio, ¿no? Mercurio dentro de la casa 10 después Marte y Saturno, que también es algo poco riesgoso, pero al final Marte rige la casa 10 también del estatus, del éxito, etcétera. Entonces, lo que ellos más recalcaban, los antiguos, era la cuadratura y la oposición con Saturno. La conjunción se podría decir que no le llamaban aspectos porque no se ven, literalmente están juntos los planetas. Entonces, esto es algo también que a mí me hubiera parecido muy riesgoso y más hacia la casa 12, etcétera, pero muchas cosas que también podrían mitigar la situación que no estaba mal. No sabemos exactamente el día de la boda si a lo mejor hubo ciertos conflictos, ciertas situaciones, impedimentos ese día, pero a lo mejor después ya todo se arregló un poquito porque después también hizo un sextil con los nodos, etcétera. Habrá que ver exactamente cómo es que fue tal cual esa boda, porque si se dan cuenta también, la luna está haciendo un sextil con Júpiter. Así que, bueno, sí está haciendo conjunción con los maléficos, pero al mismo tiempo que hacía conjunción con Marte, hacía un sextil con Júpiter, otra vez una especie de situación que mitiga, ¿no? E igual con la parte de la fortuna. Pero bueno, son situaciones que hay que analizar siempre porque definitivamente cuando vemos algo que nos asusta, de pronto hay algo que suaviza, ¿no? En este caso es Júpiter que suaviza para mi gusto aquí, aunque Júpiter no está necesariamente fuerte porque está en el signo de Virgo. Pero bueno, todo eso hay que analizar y es lo que digo, no hay carta perfecta, pero al menos aquí la luna está en su signo, por tanto, tanto Marte como Saturno dependen de ella, ¿no? Entonces ella tiene la batuta y la última palabra, por decirlo así. Es la cosa positiva de tener una luna en Cáncer, que así tenían también Diana y Carlos, pero en este caso la luna es creciente, algo muy, muy diferente. Entonces aquí les puse los impedimentos más importantes. Por supuesto que hay más, pero digamos que los más importantes para mi gusto están en esta lista, que son los impedimentos, bueno, temas que de preferencia hay que evitar cuando tengamos una carta electiva. No siempre se va a poder hacer, pero por lo menos tratar de evitar la mayor parte de estos. Entonces, el primero es que la luna esté quemada por el sol o bajo sus rayos. Ya lo que vimos, ¿no? Que es cuando la luna está nueva, entonces, obviamente, cuando está especialmente a 8 grados
alrededor del sol, ya sea antes o después, es cuando está quemada por el sol o combusta. Hasta los 15 grados se dice que está bajo los rayos, que también de preferencia hay que evitarlo. Pero sobre todo si está a 8 grados o menos del sol, eso sí puede ser un poco negativo para escoger, porque insisto, estamos a ciegas, ¿no? El siguiente es en su caída o exilio. Entonces, ¿cuáles son los signos en donde la luna está en caída o exilio? Bueno, Capricornio, obviamente, porque es el signo que se opone al signo que ella rige. En Escorpio, ahí se encuentra en caída porque la luna se exalta en Tauro. ¿Ok? En esos. Y bueno, hay lugares en donde también podría decirse que está un poco más triste, por ejemplo, en Virgo, ¿no? Habría que ver ahí el cuadro de dignidades, pero sobre todo en estos dos lugares no le va nada bien. Y ahorita vamos a ver en donde tampoco, que es en algunos grados del signo de Libra, pero vamos para allá después. Así que son estos dos lugares donde definitivamente debemos evitar tener a la luna, Escorpio y Capricornio. ¿Cuáles son los lugares en donde sí? Bueno, pues obviamente Cáncer y Tauro, ¿no? Que es donde se exalta, y otros que podría ser un poquito más neutro también. Que también debemos evitar que esté en cuadratura u oposición a los maléficos, a Marte y Saturno, porque ya sabemos que son los que pueden traer más conflictos, más obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que debemos evitar. Si lo tenemos en un aspecto positivo y con recepción, bueno, pues incluso un trígono y un sextil puede ser positivo para algo duradero, por ejemplo, con Saturno o para que haya actividad o acción con Marte, ¿no? Pero sobre todo la cuadratura y oposición es lo que debemos evitar y sobre todo en las cartas selectivas estamos fijándonos a la luna con los aspectos aplicativos, o sea, cuando se va a dar el aspecto, porque nos habla del futuro. Esto lo vimos en el taller de dignidades, que también está ahí, les voy a dejar el dato por si lo quieren tomar. Está muy útil ese taller sobre las dignidades y fortalezas planetarias para entender todo esto, porque hay que ver si los planetas se reciben, va a hablar del tipo de experiencia que vamos a tener con respecto al área de vida que estamos observando en este momento. También está, si vemos, en su signo de exilio, así que no está bien. Y luego también va a hacer una conjunción aplicativa con Plutón, que también yo lo consideraría como mejor evitarlo. ¿Qué otra cosa podría ser? Que esté en conjunción con la cabeza o cola del dragón, o sea, con los nodos, sobre todo con el nodo sur. Pero muchas veces estos puntos sí se consideraban como difíciles, maléficos, ¿no? Son unos puntos en donde no tenemos control en la carta y precisamente lo que estamos buscando con la carta electiva es tener un cierto control, dirigir el resultado hacia algún lugar, ¿no? Entonces, cuando están en conjunción con los nodos, pues especialmente con el nodo sur, tiende a no ser positivo porque el nodo sur quita, ¿no? Quita o decrece. Otra vez podríamos pensar en que depende de qué estamos hablando, pero de preferencia mejor en conjunción con ninguno de estos dos. También en los últimos grados de los signos. ¿Por qué? Porque ya está a punto de cambiar. Recuerden que la luna se mueve muy rápido. Entonces se le llaman a los últimos grados de un signo, pues grados críticos, porque está en sus últimos momentos de aprendizaje y muchas veces de crisis y sobre todo ya está por terminar un ciclo, ¿no? En ese signo por lo menos. Entonces no da necesariamente continuidad o estabilidad. Entonces, bueno, decían que no era nada positivo que estuviera sobre todo según entiendo yo, en los últimos 3 grados de un signo. Luego, en casas cadentes, ¿por qué las casas cadentes? Porque son casas más lentas, son casas que no se manifiestan rápidamente, son casas que están ocultas. ¿Qué casas son estas? Bueno, la 3, la 6, la 9 y la 12. ¿Ok? Entonces, es mejor no tener a la luna ahí o a los planetas importantes al significador del ascendente, a menos de que la luna esté mal aspectada y no queremos que esto nos afecte demasiado. Cuando no tenemos mucha opción, cualquier planeta afectado, pongámoslo ahí sí, como les comenté al principio, en cualquiera de estas casas. Dentro de la vía combusta, estos son 15 grados de Libra, 15 a 15 grados de Escorpio. Estos, ahí lo que he sabido es que en estos grados, los últimos grados de Libra, hay varias estrellas fijas que son bastante negativas, ¿no? Entonces, como que creo que fue precisamente por eso que, al menos en los últimos grados de Libra, se le dijo como la vía combusta. Entonces es como un camino casi, casi riesgoso, eh, con pérdidas, con maleficios, ¿no? Así por lo menos ellos le llamaban. Entonces, bueno, pues los últimos 15 grados de Libra y luego Escorpio,
por lo mismo también que decíamos que es el lugar en donde la luna está en caída, especialmente los primeros 15. Ahí sí no estoy segura, porque al final del día no se recomienda en ningún lugar de Escorpio tampoco la luna, ¿no? Pero bueno, podríamos tener sobre todo estos y decían que bueno, que las cosas no salían nada bien cuando la luna estaba en la vía combusta. Bueno, la siguiente es en la casa 12 de su propio signo. Aquí les voy a ser sincera, yo no he probado esto. Porque ¿a qué se refiere esto? Que si la luna rige cáncer, la casa 12 con respecto a su casa sería Géminis. O sea que la luna en Géminis tampoco le recomiendan mucho porque es la casa 12, precisamente la casa de finales, pérdidas, enfermedades, enemigos desconocidos, etcétera. Le queda aquí. Ahora, yo no estoy tan segura de que eso funcione así, pero no lo he probado. Así que bueno, si alguien lo ha probado, por favor, déjemelo saber. Pero bueno, esta es una de las reglas que tenían. La luna en movimiento lento, ¿por qué? Porque también alenta todo, alenta el proceso, ¿no? Y es lo que no queremos, como todos los planetas tienen velocidades distintas en diferentes momentos del año. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta la velocidad porque de pronto puede estar muy lenta la luna y ahí es donde puede retrasar todo el proceso. Y por último, una luna vacía de curso. Hay diferentes maneras de ver la luna vacía en curso. De hecho, tengo un video en YouTube donde explico cuáles son las diferentes formas y cómo verlas. Les dejo por aquí la tarjetita, ¿no? Por ejemplo, aquí está vacía de curso bajo esta regla que es que haga un aspecto. Solamente nos referimos a aspectos con planetas hasta Saturno. Urano, Neptuno y Plutón no cuentan con respecto a esta regla de la luna vacía en curso, de curso. Pero aquí, si vemos, está a los 27 grados, ya no hace un aspecto mayor, tendría que ser con ningún planeta. Así que aquí se le consideraría una luna vacía de curso desde un punto de vista, ¿sí? Antes de que salga el signo. Ahora, hay otra manera de ver la luna vacía de curso, que es que no aspecte en un rango de orbe ligado a la moiety o el punto medio que tiene con los diferentes planetas, que otra vez esa es otra historia. Si quieren saber qué es eso, pueden irse a mi video porque ahí lo explico. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí bajo esta regla tenemos que está la luna vacía de curso. ¿Qué pasa con la luna vacía de curso? Que se dice que no va a salir nada bueno del asunto o que simplemente no va a pasar nada. Todo va a quedar un poquito en el limbo, ¿no? Así yo veo la luna vacía de curso como en el limbo, ni bueno ni malo, pero no llega a ningún lugar, lo cual pues a la larga no es lo que queremos necesariamente. Entonces, eso es algo muy importante a cuidar, porque eso sí lo he visto una y otra vez, cuando, incluso con videos que de pronto decido sacar, que no les va nada bien, que nadie lo vio, nadie comentó casi, y veo el momento en el que lo saqué y dije, ah, mira, la luna estaba vacía de curso, ¿no? Es interesante. Hay toda una teoría de por qué esto es así, pero no es el tema de este momento. Y bueno, pues esto es lo más importante. Por lo menos ya les di una empujadita y les digo también, les voy a dejar el PDF para que lo descarguen. Bueno, espero que les haya gustado y si quieren más videos como este, por favor comenten, compartan. De hecho, por ahí también está el signito de gratitud, por ahí en un corazoncito también se aprecia, se agradece todo, porque sí, muchas veces me toma tiempo la investigación, ¿no? La organización del contenido, etcétera. Entonces, todo lo que se pueda aportar definitivamente de corazón, se los agradezco. Y sobre todo me interesa saber que les sea útil, que les guste. Entonces, por favor, con eso me hacen muy feliz, me hacen mi día. Y pues nada, espero estén muy bien y nos vemos muy, pero muy pronto.